Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de podcast de Real Escape. Estamos nuevamente para seguir tocando estos temas profundos, temas que por ahí se investigan, se dejan medias, curiosear un poco con todas las cosas que existen, que hay en este plano terrenal y que puede expandirse a mucho más. En este nuevo episodio vamos a hablar de algo que ya habíamos tocado por ahí introductoriamente explicando, dando ciertas descripciones y definiciones. Pero antes de presentar el tema, quiero presentar a mis colegas, amigos, hermanos de investigación y estudio sobre todos estos temas y compañeros en este podcast de Real Escape. Tengo acá a Ramsés. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora nos escuchen. Y también tengo a nuestro compañero L. Bienvenidos y bienvenidas y pongan su oído a comodidad para escuchar esto. Perfecto, eso, atento con la audición, atento con todo lo que vamos a presentar, porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante que, como les dije, ya veníamos hablando anteriormente, pero lo dimos como una visión y una perspectiva más generalizada, que es sobre los ciclos solares. Y no, antes de que pregunte, ¿otra vez me vas a ciclos solares? Vamos a tocar un tema específico dentro de los ciclos solares. Bien, para aquel que todavía no escuchó nuestro podcast sobre ciclos solares, eh, les voy a explicar qué son los ciclos solares, pero muy resumidamente. Y en todo caso, recomendamos que vayan a escuchar el capítulo anterior, que fue el primero que hablamos sobre ciclos solares, para que tengan una noción y una idea de todo lo que vamos a presentar. ¿Qué son los ciclos solares? Primeramente, así muy por arriba, son cambios periódicos en la actividad del Sol. Esto afecta de cierta forma a toda la existencia. Suelen ocurrir cada 11 años, marcados por el aumento o disminución de manchas solares y variaciones también en lo que sería la radiación solar. Bien, hasta ahí. No quiero dar mucho más detalles porque ya lo hicimos y en cuanto conceptualmente. Y ahora vamos a tocar un tema en específico que se trata sobre el clima. El clima en base a los ciclos solares. Puede ser que tal vez desarrollemos otros conceptos más, pero van a ser simplemente para seguir aclarando ciertas cuestiones y no dejar con muchas dudas o muchas partes vacías. Obviamente que esto también va a requerir otros episodios para ir cada vez más a profundidad porque es un tema muy complejo. Bien, así que arrancamos con esto de ciclos solares. Bueno, por mi parte yo vengo también a aclarar algunas cosas que por ahí pueden ayudar a comprender de qué se tratan los ciclos solares o actividad solar que viene traído de lo que son las manchas solares, porque uno ve que hay manchas solares en el Sol, después eso ya se sabía hace muchos siglos atrás. Pero no se sabía cuál era la relación con lo que impacta el avistamiento de las cantidades de las manchas. Lo que suele ocurrir es que nos afecta en demasiados ámbitos, ya sea en lo tecnológico, puede ser también en la economía, en la agricultura, también en el clima e inclusive en la salud. Pero sí, como hoy ya vamos a tratar el tema específicamente del clima, eh, hay que aclarar también que no hay en muchos ámbitos no están aclarados, no hay cosas claras o comprobadas completamente, pero sí hay muchos científicos que se ponen de acuerdo y otros tienen sus dudas, pero bueno, el tema está en la mesa, así que eh, está bien aclarar esas cosas. Pero bueno, la relación que hay entre las manchas solares y el clima es también, eh, por así decir, es bastante obvia, pero a la vez también deja algunas dudas. En este tema, por partes, voy a tirar algún que otro evento histórico o alguna parte de la historia en donde
queda en evidencia que tiene implicancias en el clima. Por ejemplo, como habíamos tocado en el anterior podcast, había un evento que ocurrió por allá por el siglo, vamos a decir, siglo XVI, siglo XV, que fue la edad de hielo, una pequeña era de hielo, en donde justamente la actividad solar no se registraba o no hubo registros porque no había manchas. Y además el clima era muy frío y dificultaba el tema de hacer los registros. Bueno, este periodo que se llama la era de la pequeña era glacial, de que estuvo en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, puede ser, XIX, a comienzos del XIX, donde hacía mucho frío. Algunos científicos han propuesto que este periodo de bajas temperaturas podría estar relacionado con el periodo de baja actividad solar, dado que las manchas en sí son erupciones de la energía del Sol que impactan el campo magnético de la Tierra. La idea es que una menor radiación solar habría reducido las temperaturas globales de esa época. Por lo tanto, eso da pie a entender que por esto fue una mini era de hielo. O sea, eso es una relación directa entre la actividad solar y el clima de la Tierra. Claro. Después se han analizado otros periodos climáticos del pasado, como el óptimo climático medieval, que es un periodo relativamente cálido que ocurrió entre el siglo X y el siglo XIII. Al comparar estos periodos con registro de actividad solar, los investigadores eh, buscaron identificar patrones que sugieran una conexión, pero en estas épocas no se llevaba en cuenta el registro, al menos de estudio científico, el tema de las manchas solares. Después, eh, uno puede entender que afectan el clima y en la temperatura. De este modo también se puede saber si más atrás hubo algún tipo de registro solar indirecto. Por ejemplo, viendo los anillos de los árboles, porque los anillos de los árboles proporcionan una valiosa fuente de información sobre el clima del pasado. Al analizar la anchura y la densidad de los anillos, los científicos pueden reconstruir las temperaturas y las precipitaciones de años anteriores. Comparando estos datos con registro de actividad solar, se identifican posibles correlaciones. Ujú. O sea, se puede saber qué temperatura hubo en cierta época, puede ser hace más de 1000 años, en base a los anillos. Y cómo las manchas solares van relacionadas con el cambio climático o el enfriamiento, lo que sea, se puede deducir que en esta época, por ejemplo, allá hace 3000 años había una cierta temperatura, entonces se puede deducir que en esa temperatura hubo, en esos años hubo una cierta cantidad de manchas elevada. Ponele, había 2 grados más que en la actualidad, por lo tanto se puede deducir que hubo muchas manchas solares. O sea, hubo mucha actividad solar. Después hay otras pruebas que son los isótopos de núcleos de hielo, eh, que son extraídos de los glaciares y contienen información sobre las condiciones climáticas del pasado. Al analizar los isótopos estables presentes en el hielo, los científicos pueden reconstruir las temperaturas y la composición atmosférica de las épocas anteriores. Genial, me das justo el pie para explicar algo también sobre... Perdón, estaba lejos del micrófono. Me das el pie justamente para explicar algo que también había investigado sobre de tantos efectos que se hizo por ahí, frecuente también en mínimos fuertes, en mínimos solares fuertes, que bueno, por ejemplo, ciertas actividades solares en el pasado, con estos registros históricos, se basaron en reconstrucciones que, por ejemplo, era esto, lo que vos mencionabas, observar manchas solares, registros de auroras boreales y australes, análisis de isótopo de carbono 13 también, que también Claro. está en los árboles, y otros materiales orgánicos. Bueno, otra cosa también eran los estudios de sedimentos y núcleos de hielo.
Pero volviendo a lo que es el isótopo de carbono 14, por ahí hay alguno que piensa que es, son como, para explicarlo simple, son como átomos de carbonos radiactivos que se forman en la atmósfera y los absorbemos todos. O sea, no, todos no solo los humanos, sino todos los seres vivos. Y las características de estos son que son radiactivos, se descomponen con el tiempo y también es utilizado para dar datos o datar restos orgánicos de hasta miles de años. Es justamente una de las formas de lo que se puede ver a través de esto mismo, que se puede decir, bueno, esto lleva tanto tiempo por cómo funciona la manera de registrarse con los estudios de lo que son los isótopos de carbono. Los seres vivos todos los absorbemos, al morir dejamos de absorber y este carbono se va descomponiendo de forma constante. Es más, los científicos miden esa cantidad restante justamente, como dije, para determinar la edad de los elementos o sí, de todo lo que se encuentra e intentar fecharlo. Bien, justo que mencionaste lo de los isótopos, me diste el pie para explicar un poco esto, que también hace como un tipo de efecto en los ciclos solares que fueron registrados en el pasado históricamente. Bueno, también ya que hablaste de los científicos, justamente quería aportar, digamos, que no hay un consenso en el ámbito científico acerca de la correlación entre el clima y los ciclos solares. Claro, Que a pesar de que hay muchos datos, digamos, no existe ese consenso que vincule específicamente a los, vamos a decir, estudios alternativos, porque no son tomados como, podría decirse, no son, los estudios acerca del Sol generalmente no son validados por la comunidad, o sea, con la comunidad científica, claro. ya que plantea un cambio, vamos a decir, de paradigma acerca de predecir eventos y eventos pasados en relación al Sol, digamos. Es decir, en realidad no rechazan que el Sol tenga un impacto en el clima, pero sostienen que el impacto es mínimo en comparación a lo que para ellos, digamos, son los causantes reales del cambio climático, que sería uno de los principales, sería el efecto invernadero producido por el hombre. Sí, ahí entramos en otro debate también. Claro, porque si vamos a datos anteriores, podría decirse que la humanidad no existían la misma cantidad de personas que existen hoy en día y sin embargo hacía más calor. Claro, O hay épocas también donde no existía el hombre y la temperatura en la Tierra era mucha más alta que la actual. Que sería, exactamente. esa sería una causa antropogénica que relaciona al hombre como causa directa. Sin embargo, por eso, a lo que voy es que no hacen esa relación y por lo tanto también se desvirtúa, podría decirse, como muchos estudios alternativos acerca del Sol. Nada, quería aportar eso. Nada, genial, genial, excelente que tires esa data y bien usada en ese caso, como mencionaste, la palabra consenso en cuanto a los estudios científicos, en cuanto a la validación de información o de lo que se expone. Em, para entrar justamente en todo eso, los causantes de lo que es la funcionalidad de los ciclos solares, por ciertos efectos climáticos, los cuales pudieron ser como radiación solar en la temperatura, influencia en la estratosfera y el ozono, que es lo que según se investiga, efectos regionales, por ejemplo, el monzón asiático, inviernos más fríos en Europa y América del Norte, y todo regionalizado. No es que tal vez digas que funciona todo de la misma forma en cualquier parte de este plano. No, según registros, no es así. También con efectos en el océano, medidos todos también por los mínimos y máximos solares, y muchas interacciones complejas que afectan al clima. Y ahora, justo como mencionó L, este caso de qué sería el humano, serían una funcionalidad natural, pero, como dije, entraría un debate muy importante en ese caso y acá no estamos tampoco como para decir esto es así y esto es asá. Es simplemente mostrando, exponiendo la información eh, sin una posición determinada, simplemente se estudia, se investiga y se expone. Bien.
Ahora, avanzando más en este tema, ¿qué más tenemos para plantear sobre efectos climáticos? Ya lo generalizamos con toda la información que dimos y poner en contexto los estudios científicos. Muchas veces, no sé si vieron, las auroras boreales son efectos que ocurren en el cielo y se dan en los polos. Eh, Sí, es raro que se vea muy los países de latitudes cerca del Ecuador, pero ocurrieron en el pasado fenómenos de las auroras boreales que son en lugares inusuales, justamente caen en periodos de demasiada actividad solar. A fines o a mediados del siglo XIX, lo que ocurrió fue que hubo demasiada actividad solar a partir de ese momento que llevó justamente a mostrar estas auroras boreales en lugares inusuales. Así como en Estados Unidos se vio por Texas, California y Florida. Por si no lo saben, esos son países que están por abajo de la latitud. La verdad que no lo sé bien, pero supongo que están muy por abajo de la latitud 60, 50. Así claro, que en sí. esos lugares es prácticamente imposible ver normalmente una aurora boreal, pero imagínate que esas personas vieron esas auroras y no tenían ni idea de por qué estaban ahí. Inclusive hay registros también de algunos países en Centroamérica, que puede ser como Costa Rica, Cuba, Bahamas. Hay menciones, esto no está corroborado, no hay registros verídicos, pero hay historias, gente, lugareños de esas zonas que confirman en base a historias que ahí hubo fenómenos de auroras boreales a mediados del siglo XIX. Justamente ahí ocurre el evento Carrington, que fue un máximo solar donde ocurrió el avistamiento de muchísimas manchas solares, que bueno, ya sabemos que tuvo influencia en Europa también, en países como España, Francia y Alemania, también fueron testigos de estas auroras boreales. En algunas ocasiones fueron también en Inglaterra, pero eso ocurrió vamos, en el siglo XX. Puede ser en las épocas de máximo solar, como lo fue entre el 50 y los 70, específicamente en los años 59-60, ocurrió el evento, el máximo solar más grande jamás registrado. También ocurre, debido al cambio que ocurre en el clima por estos fenómenos de actividad solar, también se fueron vistos en Japón y en China algunas auroras boreales. Esto también hay registros en el siglo XX y en el siglo XVIII. Siglo XIX, perdón. Y bueno, eso es un dato que refleja también cómo afecta en lo que es el ecosistema o el clima, las manchas solares, no directamente las manchas solares, sino la actividad eh, solar que viene de las manchas solares. Claro, ahí entra justo en ese tema que ya habíamos mencionado en el podcast anterior, de cómo el efecto de estos ciclos solares, por medio de, como vos lo mencionaste, que hay un máximo solar, pero también hay mínimos. Funcionan a través de estos ciclos que, como habíamos explicado, eh, a mayor, a máximo solar, mayor cantidad de manchas solares. Los mínimos son menor cantidad de manchas solares. Eso para entrar en contexto nuevamente para aquel que está escuchando esto por primera vez y no escuchó el podcast anterior, lo cual recomendamos hacerlo. Continuando con esto, habíamos hablado también sobre registros históricos de máximos y mínimos. Ramsés, tocaste hace un ratito un tema de un máximo solar Claro. y también hasta, hasta qué tantos años se puede tener registro de esto por medio de qué. Bueno, una de las cuestiones que ya nombramos son los isótopos que se pueden medir, se puede datar por la reconstrucción de información que te da este componente.
y de muchas otras cosas que los cuales se le da una edad, un tiempo de origen, podemos decir, o de existencia en sí, de la antigüedad. El registro lleva desde hace más de 1000 años. Sí, Podría decirse hace más de 2000 años. Las manchas solares, las manchas solares fueron observadas por primera vez por astrónomos chinos a partir del año 28 a.C. De igual forma, no se tienen noticias de observaciones puntuales desde el siglo IV a.C. Entre los años 28 a.C. y 1638 después de Cristo, se registraron 112 manchas solares. O hay 112 registros de manchas solares. Se cree que estos astrónomos chinos podían ver mejor los grupos de manchas más grandes cuando el polvo del viento filtraba la luz del sol. En claro. 1610 los astrónomos David Fabricius y su hijo Johannes observaron manchas solares con telescopios. Galileo Galilei también fue uno de los que divulgó su existencia y realizó una mejor interpretación, y de ahí vienen muchos temas que tienen que ver con eh, que la iglesia creía en aquellas épocas que los periodos de hambruna o de baja cosecha tendrían que ver por cuestiones religiosas, como que las personas en esa época pecaban demasiado y por eso Dios los castigaba eh, dando, dándoles épocas de baja cosecha. Claro, la visión religiosa de eso. Bueno, Es y como una sí, manera de controlar a la población para, digamos, imponerse. claro, claro. Esto, bueno, estos registros que llevan desde hace más de 1000 años no se usaron específicamente para predecir eventos climáticos ni nada de eso, sino que prácticamente los chinos lo veían y realizaban teorías como, vamos a decir, entes espirituales, lo que sea, que interponían entre el sol y la vista de ellos, pero después vienen los astrónomos después del siglo XV y reafirman otras bases que son más científicas. Las manchas solares básicamente se las veían desde telescopios, pero cuando fue pasando el tiempo se fueron mejorando y ya se empezaron a ver que no eran simplemente manchas, sino espacios fríos del Sol, a comparación del espacio caliente que es la parte brillante. El tema es que fueron épocas donde no había registro de las manchas solares respecto al clima. Después de esos siglos se empezó a tener más relación, ya se fueron dejando de lado los dogmas religiosos y termina. Claro, claro. Era como dijiste, no se usó para hacer ciertos estudios ni predecir nada, sino que simplemente fue, lo detectamos, ahora armamos, creamos, desarrollamos información para manipular masas o para estructurar a la sociedad de alguna forma con lo que descubrimos, ¿bien? Pasa con esto y pasa con muchas otras cosas. Claro, también hay varios estudios, digamos, que explican la relación entre estos ciclos y los efectos en la salud. Como Claro, por ejemplo, en los cambios en el ritmo circadiano, que sería tu reloj biológico, que te dice cuándo dormir y cuándo no. Bueno, las variaciones en esta radiación puede afectar el reloj biológico humano. También hay un estudio que habla sobre el aumento de enfermedades cardíacas. En los cambios en la presión atmosférica durante estos ciclos altos pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. claro, sí. También los efectos en la salud mental, que es lo que habíamos hablado anteriormente, que puede influir en la ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. Claro, ciertos comportamientos. Exactamente. Y es algo que por ahí no se tiene muy en cuenta, ya que se le atribuyen a otros factores. El tema sí es que acá entra el clima y la salud, porque las manchas solares, la actividad solar influye en el clima y el clima influye en la salud de las personas. Y claro, y también estos cambios climáticos pueden influir en la migración y el asentamiento de las poblaciones, porque en momentos de sequía o, bueno, en la antigüedad, digamos, hacían que se muevan las poblaciones, como eran
más nómades iban cambiando de lugares. Bien, y ahora siguiendo tocando este tema, yo tengo acá un registro acerca de ciertos mínimos, pero hubo uno que también lo mencionamos anteriormente, de lo que son los mínimos, el mínimo de Maunder. Fue alrededor de 1600 a 1700 y algo, en el que se detectó, se registró este mínimo sobre uno de los mínimos pesados que sufrió la existencia o hasta donde está registrado. De entrada, si es un mínimo, es obviamente que fue un invierno pesadísimo, que fue un frío descomunal. Por ejemplo, sé que hay un libro que el autor, si, corríjanme si me equivoco, creo que es alemán, puede ser. Y el título también, perdónenme si lo digo mal, es Cuando los inviernos eran inviernos, o cuando el invierno era invierno, algo así. Creo que sí, cuando los inviernos eran inviernos. Creo que es así. Acá Ramsés me lo validó, así que gracias. Fue uno de los más pesados. A esto es lo que se conocía como la mini era de hielo. El libro, para aquel que no lo conoce, le recomiendo que vaya y chismosee porque es un libro con información muy importante acerca de esto, centrado obviamente en la parte de Europa. Entonces, este es un dato muy importante a tener en cuenta de después los post y los pre-mínimos. Y lo mismo pasaría con los solares en cuanto al máximo. Perdón, lo que pasaría con los máximos solares. Previo a eso y de lo que se está registrado y lo que se llega a datar por estudios, que hubo mínimos anteriores, que como habíamos explicado también, vale la redundancia nuevamente en los podcasts anteriores, es como que los mínimos y los máximos, los ciclos van como avisando previamente de un posible caso de un mínimo de tal grado. Esta mini era de hielo, del mínimo de Maunder. Anteriormente había otros que iban como cada vez enfriando más la atmósfera hasta llegar al mínimo de Maunder y después vuelve otra vez a correr en picada, digamos, hacia un máximo, un próximo máximo de a poco. Se van detectando esas cuestiones que afectan en el clima. Por ejemplo, anteriormente al mínimo de Maunder estaba el mínimo de Spörer, que fue alrededor de 1460, 1550. Era un periodo de, obviamente, baja, a ser mínimo, una baja actividad solar y ocurrido antes del mínimo de Maunder, que si quieren se podría desglosar un poco más a fondo si hay info, pero también anteriormente a ese, en el siglo VIII está el mínimo de Wolf, otro mínimo solar, y anterior a ese, bien, tenemos el mínimo de Oort, que también, eso fue en el siglo, no me acuerdo bien. Entre el siglo 1000 y 900 antes de Cristo, creo. El año sería eso. Sí, Año, sí, claro, el año. Sí. Y después tenemos, o sea, anteriormente de ese tenemos el mínimo de Dansgaard-Oeschger. Perdón si mi traducción media errónea. Esto sí, ya fue entre los años 670 y 700. No, perdón, me estoy confundiendo. 810 y 900 después de Cristo. Y después tenemos el mínimo de. Ay, no me acuerdo el nombre, a ver si lo tengo acá. Charlemagne, que es entre el 670 y 750. Otro mínimo solar ocurrido en ese siglo. O sea, importante a tener en cuenta de que cómo esto fue aumentando de a poquito por medio de estos mínimos. Charlemagne, Dansgaard, Oort, Wolf, Spörer, hasta llegar al mínimo de Maunder definitivo. Y nuevamente va ahí de a poco haciendo menos invierno, por así decirlo, y para dejarlo un poco más claro. Hay más información, tenemos más para aportar sobre el mínimo en lo que fue en registros históricos climáticos. Prácticamente está muy difícil en seguir buscando porque a partir de, anteriormente, antes del siglo, puede ser el siglo XV, no había registro de manchas solares, pero se tiene registros en base a temperaturas y todos esos mínimos que mencionaste que van para atrás del siglo XV son en base
a las observaciones que vimos sobre los troncos, sobre el hielo, que son en base a temperaturas. O sea, ahí hay registros de temperaturas. No hay registro de manchas solares, pero se puede deducir que en esas épocas había baja actividad solar o baja cantidad de manchas solares, y en las épocas donde la temperatura aumenta había muchas manchas solares. Por ejemplo, también se muestra por acá tenemos unos gráficos que nos dan los datos, que sería entre en los años 900 hasta los años 700 antes de Cristo, se ve un aumento de la temperatura, y hasta hace poco hay unas investigaciones que muestran que hace 900 años atrás hay registros de que hubo una temperatura elevada en donde eh, básicamente se basan en los troncos que dejaron las migraciones de los vikingos hasta el sur de Estados Unidos, y también en gran extensión de Canadá, donde hay eh, troncos guardados por ellos mismos y que se conservaron en buenas condiciones, que te muestran que en esas épocas había temperaturas altas, hace 900 o 700 años atrás. Así que, bueno, 900, 700 años atrás, antes de Cristo. No, hace 900 700 años. Podría ser en el 700. siglo IX, siglo X, Perfecto, siglo perfecto. XI. Y bueno, ahí se muestra que hubo una temperatura muy elevada, similar a la que tenemos hoy en día, y eso fue entre el periodo entre el mínimo de Oort y el mínimo de Wolf. Claro, ese fue considerado como un máximo medieval, podría decirse, Claro. que fue lo que justamente hablaba hoy de que permitió estos cambios de temperatura, permitieron que se establezcan, digamos, colonias vikingas en diferentes lugares en Estados Unidos. Todo Eh, precolonización. Exactamente, porque este clima cálido, que como siempre decimos, favorece a la agricultura. Y esto también trae la expansión de las civilizaciones. Y avanzando un poco en esto, mientras seguimos acompañado de un buen mate. Ahora podemos ir a lo que son los máximos solares, si bien ya tocamos uno de los más pesados, digamos, de los efectos pesados que tuvo lo que serían los mínimos solares. Podemos ir también a lo que históricamente fue los máximos solares, que fueron los periodos de mayor actividad solar en cuanto a la causante en el clima, que ha causado como ligeros aumentos de temperatura en todos los máximos debido al incremento de esta radiación solar. A nivel regional, por ahí, los máximos solares pueden intensificar fenómenos como fue los monzones en Asia o provocar veranos más cálidos. Y aunque los máximos solares por ahí aumentan la radiación que afecta a toda la atmósfera y estratosfera, si se quiere decir, tiene un impacto en el clima global que es menor en comparación a otros factores, como los gases de efecto invernadero. Los eventos de máximos solares traen beneficios en lo que es la agricultura mayormente, traen Sí, beneficios. sí, sí. Pues ya mediante mayor radiación solar puede aumentar la producción de cultivos en ciclos cortos y estimular la fotosíntesis. Por ende, la cosecha prolifera, y hay abundancia y comida en todos lados, y bueno, es debido al clima. Y también esto también, recuerden que la actividad con el clima también trae, o sea, el clima es lo que afecta trae otras consecuencias beneficiosas y perjudiciales, ya que entre más actividad solar hay, el clima, la temperatura de la Tierra aumenta. Ahí, como dijimos, beneficia a la agricultura, y en base a la agricultura se crean nuevas tecnologías. O sea, porque la necesidad de adaptarse a los cambios provocados por los máximos solares impulsa la investigación y el desarrollo de tecnologías más eficientes y sostenibles para la agricultura. Así que, gracias al clima también hay avances tecnológicos. Después, algunos eventos climáticos extremos en los máximos también pueden intensificar
eh, eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor en lugares que ya son, por así decir, áridos o donde hay desiertos. También suelen aparecer algunas plagas eh, porque las condiciones climáticas cambiantes favorecen a la proliferación de algunos insectos. Y bueno, estos pueden afectar a los cultivos. Claro, va todo encadenado a la función natural. Claro. Y en cuanto al máximo solar registrado, puede ser, no sé, corríjanme si me equivoco, puede ser que el más intenso fue el del siglo pasado. Corríjanme si me equivoco. Hay un registro de que se alcanzó un número máximo de manchas solares, fue alrededor de 285, está registrado hasta la fecha, que fue entre 1957 y 1958, si no me equivoco. Está conocido Claro, como sí. ciclo solar 19. Sí, sí. es el máximo solar jamás registrado. Claro, exactamente. Resultó ser la mayor radiación solar y tormentas geomagnéticas. Llegó a tener las tormentas geomagnéticas más fuertes. Claro. Claro, creo que los impactos más visibles en eso fueron lo que se dice las interferencias en señales de radio y problemas con la tecnología ya que afectaban los satélites. Pero digamos, el estudio acerca del clima ya en ese momento se redirigía hacia el cambio climático producido por el hombre. Por eso hoy recalcaba que los consensos permiten redirigir la causa hacia otros problemas y no expandir, digamos, hacia estos planos que sería cuestiones como el máximo y mínimo solar. Claro, Sería una buena herramienta también eh, para predecir futuros acontecimientos. Por eso había dicho en el podcast anterior que es una herramienta de predicción también, dado que ya sabemos todos los efectos que tienen la cantidad de manchas solares en la humanidad. También se podría usar como método de predicción. Ya sabemos que en un futuro, si hay menor cantidad de manchas solares, se vienen sequías, o si hay muchas manchas solares, sabemos que se viene una época positiva para el cultivo y la cosecha. claro, exactamente. Ya que justamente los estudios de todo lo que se investiga y de la información que se va recaudando eh, muestran que se cumple ese patrón. Ya por más que sea que hubo ciertas limitaciones en ciertos estudios que simplemente dan a conocer efectos climáticos, nos ponemos a ver las fechas en base a lo que tenemos hoy en día hacia atrás y vemos que el patrón de los mínimos y máximos solares se cumplen. Por más que no se haya registrado, como vos bien mencionabas, Ramsés y L también, que se vieron, que presenciaron manchas solares y que haya registro, entre comillas, validatorio sobre eso, el clima se vio afectado por los patrones de mínimos y máximos solares estudiados. Entonces, Podrían también relacionar épocas en donde se llevan registros donde hubo sequías, hambrunas hace más de 1000 años, y si buscas la época en la que ocurrieron, puede ser que veas una relación entre las bajas temperaturas, que serían la menor cantidad de manchas solares, que están relacionados con los momentos difíciles de la humanidad. claro, es un ciclo natural solar. Así que muy interesante todo este tema y a ustedes, gente, oyentes, queridos oyentes. También les invitamos a investigar, a poder comentar, dar su opinión. Si ven que por ahí pasamos, como siempre decimos esto y recalcamos en todos los podcasts, si nos pasamos cierta información de largo, si pasamos algo por alto, bienvenido sea la cajita de descripción para que ustedes aporten lo suyo o hagan una percepción de lo que ustedes creen. Estamos acá para debatir, para escuchar o leernos, mejor dicho, también a todos y recaudar toda la información posible para de a poco ir llenando esos vacíos curiosos que necesita, digamos, el ser humano poder llenarlos. Esto es interesante porque, bueno, no validamos información, pero tampoco negamos nada. Es todo lo que tenemos en la mesa y todo el acceso que tenemos hoy en día a mucha información y desinformación también
Así que es importante ser, no sé si meticulosos, pero saber buscar bien. Y bueno, ya que no hay más nada que aportar, hoy nos basamos en el efecto climático por los mínimos y máximos solares, por los ciclos solares. Esta serie se puede seguir ampliando, vamos a seguir tocando más temas sobre ciclos solares, profundizándonos en otras ramificaciones, ya que esto es un tema amplio y complejo, como siempre lo decimos, y seguir avanzando para que ustedes sigan escuchándonos y nosotros los leemos, intentamos que ustedes sean partícipes de esto y seguir viendo más allá de lo que la mente y el ojo humano puede descifrar. Así que, sin nada más que aportar, esto es todo por este episodio de podcast, así que les doy el espacio para ir cerrando, chicos. No, un tema último es que vamos a tocar, supongo, más adelante, es que también no solo está relacionado al clima, sino eventos socioculturales, Claro. avances tecnológicos, la salud de las personas, pero sí, hay mucho más para tocar y yo me despido acá. Bueno, gracias por permanecer en este espacio, justamente para saciar esa curiosidad que tenemos todos. Gracias. Genial, buenísimo. Gracias, gente. Ya saben, nos pueden estar escuchando en Spotify, pueden compartir este podcast y si nos están escuchando por YouTube, ya saben que pueden suscribirse al canal, darle el botón me gusta, activar la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que subimos un video, suscribirse y bueno, nada más que aportar, gente. Obviamente pueden comentar lo que sientes que les sume a todo esto y bueno, nos estamos encontrando en el próximo episodio del podcast. Así que hasta la próxima, bandita.